entre las notas, profesor Igor Cotto, que el caso cubano también es un caso donde la negociación ha llegado a un acuerdo en lo que se creía imposible. Estados Unidos y Cuba negociando y hablando maravillas, con cuidado ahora, claro, evitando calificativos y llegando a acuerdos. Y en Colombia la guerrilla también está negociando con el gobierno, que tenían más de 50 años de confrontación. ¿Por qué es tan importante la negociación hoy en día y especialmente en nuestro país? Bueno, mire, embajador, la negociación es la herramienta fundamental para poder satisfacer los intereses de las partes que están en medio de un conflicto o que están manejando diferencias. Y esto yo lo he dicho muchas veces, el tema no es el diálogo, porque aquí se ha hablado mucho de diálogo, que Venezuela necesita mucho diálogo. Sí, es verdad, necesitamos diálogo. El diálogo es parte de la negociación. Ahora, en todo diálogo no tiene que haber negociación. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir con este? El fin del diálogo no es obligatoriamente acordar cosas. El fin del diálogo puede ser entendernos, claro, entender percepciones, ver si hay algún punto allí en común o no. La negociación, en cambio, tiene como propósito promover y buscar acuerdos que satisfagan los intereses de las partes. Aquí es cuando es importante entonces el tema de la negociación y enfatizar que lo que necesita Venezuela es negociación, que lo que necesita Colombia es negociación, que lo que necesita, bueno, Estados Unidos y Cuba para cambiar esa situación, esa relación entre dos países es negociación. Ahora, dense cuenta. Ellos metodológicamente hablando, y cuando digo ellos, estoy hablando tanto de las negociaciones entre el gobierno colombiano y la guerrilla, como las negociaciones entre el gobierno norteamericano y el gobierno cubano, han sido llevadas metodológicamente. Siempre hemos dicho que antes de hacer públicas las negociaciones, cuando estamos frente a situaciones, frente a temas donde la opinión pública tiene mucho peso, bueno, lo primero que hay que hacer es promover negociaciones privadas para acordar agendas. Y eso es lo que hizo Cuba con el gobierno norteamericano. Que en ese caso es interesante porque parece que muchos sectores importantes políticos, los republicanos sobre todo, no estaban integrados en negociación. Incluso el propio presidente Maduro, que tuvo un acto aquí y un meeting unos días después de venir de Cuba, parecía que no sabía que había una negociación ya en marcha y que era necesaria para cambiar la visión que Cuba tiene del mundo y que Estados Unidos también termine con ese embargo, ¿no? Claro, y estamos dando cuenta que acaban de liberar varios presos políticos. Y eso es parte, tenga por seguro que eso es parte de lo que Estados Unidos también le permitió a varios cubanos regresar que estaban condenados por la eso es justicia parte americana. de las negociaciones. Ahora, no hay nada de malo en eso, en tanto en cuanto, bueno, cubra con todos los argumentos y criterios legítimos, objetivos, ¿no? En tanto en cuanto no se viole las leyes y la normativa internacional. Lo importante es entender que si no hay negociación, lo que se va a promover es mayor conflicto, mayor distanciamiento, va a haber menos relación y la comunicación... Y todo es negociable, porque por ejemplo el presidente Maduro, a raíz de un tema tan espinoso como es el caso de López, que está preso en las cárceles venezolanas, propuso una especie de negociación. Si Estados Unidos soltaba a uno de los condenados por actos, un puertorriqueño podía llegar a negociar. Todo es posible negociar, ¿no? Hay que ver hasta dónde se puede llegar. Claro, ¿no? Lo importante es que así como estamos viendo, bueno, que el presidente Maduro ha hecho inmenso esfuerzo en negociar con empresarios venezolanos. No, con empresarios chinos para traer ahorita sí. Hay que recordar que hay que negociar con los empresarios venezolanos. También. Que hay que recordar incluso algo, que cuando hablamos de inversión directa, la principal inversión directa de los países parte de los empresarios que ya están en los países instalados y produciendo. Es decir, cuando tú te llamas a inversión extranjera directa, es para iniciar nuevas cosas, nuevos proyectos. Pero una vez que las empresas están instaladas en el país, bueno, esas son las que están haciendo la inversión directa. Y Venezuela, si necesita algo, es consenso, acuerdos entre los distintos sectores. Ahora hay una metodología de negociación, hay academia donde se enseña a negociar, donde los muchachos aprenden. Yo he visto el modelo de Naciones Unidas, donde desde pequeños se les acostumbra a cómo negociar en sistemas internacionales, pero eso exige un espíritu, pero también una metodología determinada. Claro, y incluso todas las metodologías en materia de negociación, todas, absolutamente todas, están basadas en lo que se conoce como el modelo de negociación de la Universidad de Harvard, que es un modelo que habla de 7 elementos, de 7 conceptos que hacen vida en cualquier proceso de negociación. Que lo aplicaron en el caso Palestina-Israel, ¿no? Claro, se aplicó en el caso de Palestina-Israel, pero es que se aplicó en el caso de las negociaciones entre Israel y Egipto, pero es que se aplicó en las negociaciones entre Perú y Ecuador, cuando aquel conflicto bélico a mediados de los 90. ¿Cuáles principios pueden aplicarse a un tema particular acá, pero que sean principios de carácter universal para negociar? Bueno, en primer lugar, bueno, en Venezuela, tenemos el caso de Venezuela. Bueno, ¿cuál es el interés del gobierno? Bueno, que haya mayor producción. ¿Cuál es el gran interés de los empresarios? Bueno,
que producir mucho más. Entonces, ahí tenemos un interés en común. El gobierno tiene que ceder y la empresa privada también. Claro, ahora, entonces, ¿cómo podemos satisfacer esos intereses? Bueno, generando opciones. Ahora, si se van a generar unas opciones, tienen que ser unas opciones que sean viables, factibles, claro. tanto para el empresario como también para el gobierno. Ahora, todo eso tiene que estar sustentado en criterios legítimos, no es el capricho de uno ni el capricho del otro. ¿Cuáles son esos principios? Bueno, intereses, negociar en base a intereses, no posiciones, generar opciones que satisfagan los intereses de todas las partes y no afecten intereses de terceros, que los resultados que se puedan generar sean mucho mejor que la alternativa de no acuerdo de cada una de las partes, que todos esos acuerdos estén sustentados en criterios objetivos, en criterios de legitimidad, porque eso es lo que le da sostenibilidad en el largo plazo, que todo eso se traduzca en acuerdos que sean factibles, viables y operacionales, pero que además la relación culminada la negociación, la relación haya mejorado. ¿Por qué? Porque hablamos de negociaciones donde hay relaciones de largo plazo, donde el gobierno y el empresariado venezolano se tienen que ver la cara hoy, mañana y pasado. Y por supuesto, donde la comunicación sea eficiente, donde gracias a la negociación yo conozca mucho mejor mi contraparte y mi contraparte me conozca ahora mucho mejor a mí, de forma tal de que esta buena comunicación facilite futuros procesos de negociación. Y al final, tomar en cuenta el contexto, tomar en cuenta el entorno, cuáles son esas circunstancias del entorno que pueden facilitar u obstaculizar que nuestra negociación, bueno, se cumpla tal cual como nosotros queremos que se cumpla. En el caso de Colombia, la guerrilla de la FARC ya está negociando en Cuba. El ELN, que es una guerrilla más reducida, pero también histórica en Colombia, parece que da el visto bueno para negociar. ¿Hace bien el gobierno colombiano en sentarse con la guerrilla? Claro, hace bien cualquier gobierno en sentarse a negociar cualquiera de los temas que crea que son importantes tanto para la gobernabilidad del país como para los intereses, bueno, del hombre de a pie. Es importante entender que solamente a través de la negociación, tal cual como se está demostrando, es que Colombia va a poder recuperar la paz que tanto necesita. Que ya hay modelos de ejemplo de la guerrilla centroamericana llegar a acuerdos e incorporarse a la vida política dentro de eso que usted llama intereses compartidos, ¿no? Claro, e incluso Colombia tiene una experiencia que fue con el famoso aquel grupo guerrillero, el M-19, claro, donde muchos de sus guerrilleros, bueno, entregaron las armas, se entregaron a la ley, hubo un proceso de negociación, tal vez no tan mediático como este, porque el M-19 era un grupo más pequeño, pero que finalmente, bueno, dése cuenta, han habido diputados, senadores de lo que eran miembros de la guerrilla. Bueno, los chinos están enseñando a negociar al mundo cómo han cambiado su visión comunista radical hacia un diálogo con Occidente, con Europa, con los Estados Unidos. Claro. Sería bueno aprender un poco de los chinos a aceptar al otro y negociar con todos los factores de poder. Claro, porque una cosa que nos han enseñado los chinos es que, sin duda alguna, ellos han sido muy duros con su visión ideológica, etcétera, pero se han dado cuenta que para ciertos temas hay que ser pragmáticos y para esos temas, tales como los temas económicos, oye, tienen que sentarse a negociar. Caso, por ejemplo, de los muchachos ahorita en Hong Kong, en manifestaciones y en huelga, han tenido que conversar con ellos para llegar a soluciones, Claro. porque hay compromisos también de dos sistemas en un solo país a raíz de que Hong Kong quedó libre de Inglaterra, ¿no? Claro. Y así nosotros podríamos aprender también a que tenemos que negociar dentro del país Claro. con todos los factores. Con todos los factores, con todos, porque este es el mismo barco para todos. Y todos queremos un mejor país. Y la única manera de poder entonces conciliar esas visiones es a través de la negociación. Ahora, siempre hay radicales en los dos bandos que se oponen a toda negociación, pero hay una voluntad que se puede imponer sobre esos radicalismos, ¿no? Por eso es importante el modelaje de los líderes. Los líderes de este país, bien sea los líderes empresariales, los líderes políticos, tienen que tener un mensaje a favor del diálogo, a favor de la negociación y entender que la negociación entre los diversos factores es lo que nos va a llevar a nosotros al entendimiento, al acuerdo y hacer de este país el país que todos queremos. Si no, no. Si no, vamos entonces a entrar en un ciclo de crisis y crisis y crisis, que es lo que estamos viviendo.